Yo lo digo también para las personas los jovencillos que están ahorita acercándose, creo que también vale la pena, como han estado comentando, estos títulos lleguen a las aulas y que también lleguen además a las casas, ¿no? A los hogares. Entonces, si este cómic por ahí, ya que lo han leído en digital y lo ven en alguna librería, no lo duden y cómprenlo, porque la lectura en física también enriquece mucho, ¿no? Y justo eso es lo que me pasaba al inicio, ¿no? Estas viñetas negras que lo vas abriendo y vas descubriendo, ¿no? Quién está ahí dentro y sale. Son de esas cosas que te quieres regresar para estar como viéndolo, ¿no? Pero comenzamos así, ¿no? Y comienza también desde creo yo, el espíritu, ¿no? El espíritu marcado por el cóndor que llega. Entonces, ya de ahí, creo ya vas viendo de qué va, ¿no? O sea, ya hay un simbolismo y de lo macro a lo micro vamos hacia la región, hacia el personaje y sobre todo a su infancia. Entonces, pues no sé, a mí me impactó ese arranque y pues me gustaría que me comentaras, sé que tardaron mucho tiempo en toda la data, pero ¿cuál es el germen de poder o de querer escribir junto con Francisco Ortega esta historia? ¿Cuándo comienza ahí a cruzar en la mente este proyecto? A ver, mira, en mi caso, yo recuerdo, vivimos muchos años en Barcelona y bueno, y tuve la suerte de conocer a muchos colegas, eh, dibujantes, guionistas, editores, gente relacionada con el cómics allá. Hice grandes amigos, con algunos de ellos tuve la suerte de trabajar bueno, y uno de ellos, Ángel de la Calle, que estamos, creo que estaba toda su obra, o la más importante, publicada en México por Fondo de Cultura. Lo de Tina Modotti que hizo y lo de Pinturas de Guerra, ¿no? Y él, claro, hace un cómic político, y me comentó alguna vez, me lo comentó en España y luego me lo comentó en una visita. Yo ya de regreso en Chile, y estuvo de visita en Chile y me dijo, pero tú deberías hacer, hablando un poco de cómics políticos o de cómics que enfocasen la dictadura de Chile, que había muy pocos entonces. Y me dijo, tú deberías hacer un cómic sobre la dictadura, porque tú lo viviste en tu infancia, todo. Y yo en ese entonces le dije, me gustaría, pero aún no estoy preparado. ¿Ah? Hay ciertos materiales narrativos y visuales también, sobre todo cuando hay que visualizar el horror, que es algo muy abyecto y puede volverse obsceno si uno no lo maneja bien. No me sentía todavía con la experiencia vital acumulativa y la madurez para poder enfrentarlo. Pero más adelante sí, cuando ya eh, empecé, digamos, a pensarlo como proyecto. Otra de las cosas también que me empujó a hacerlo fue, viviendo yo aún en Barcelona, en el año 2006, diciembre del 2006, eh, muere Pinochet. Y recuerdo que me llamó mi padre para contarme. Me llamó por teléfono y en ese entonces mi padre estaba muy enfermo, padecía una enfermedad terminal que un par de meses más adelante moriría. Y él lo sabía, yo también, me, me llamó para un poco, no estaba contento porque había gente que celebró que se muriera y otra gente que, como en el caso nuestro, no es que nos entristeciera que muriese Pinochet, que muriese un tirano, sino que nos dejaba el amargor de que muere sin ser juzgado, ¿ya? Muere impune, en su cama, en su casa. Entonces recuerdo que eso lo comentamos con mi papá, y aunque mi padre me decía, pensé que me iba a morir antes que este viejo tal por cual. Dice, al menos se murió antes que yo, ¿ah? Un par de meses antes. Y ese era como un consuelo de su parte. Esas cosas, ese tipo de cosas, eh, fueron, eh,
macerándose, madurando, hasta que llegó el momento eh, en que se lo comenté primero a Mónica, mi pareja. Le dije, yo creo que ya es el momento de enfrentar, de hacer, dejar registro de Pinochet, como de su historia, porque se habían hecho cosas sobre Allende, y le pregunté a unos colegas autores de una biografía de los años de Allende, novela gráfica en cómic, una crónica, si iban a tocar la figura de Pinochet. Me dijeron que no. Era ya, que para ellos era muy desagradable. Bueno, para mí también, pero si no lo hacía nadie, eh, sentí que, por lo que les comentaba, me tocaba hacerlo, aunque iba a ser un proceso eh, no agradable, complicado, muy trabajoso por la documentación. Y para hacerlo necesitaba un partner que tuviese la capacidad de investigación, porque yo iba a estar metido en el tema de dibujos, todo, podía haberlo hecho yo solo, pero no hubiera quedado igual, me hubiera demorado muchísimo en investigar y a lo mejor esto a lo mejor, puede que todavía no lo terminase, aún hoy, al día de hoy, pero necesitaba alguien que, como Francisco Ortega, que él era periodista y a la vez era escritor y guionista, tanto de cómic como de cine o de series. Entonces, se lo propuse y no lo dudó, porque tenía ya algún material él, eh, de investigación guardado ya. Había conseguido hablar con personas muy cercanas del círculo íntimo de Pinochet, y a través de ellos había averiguado cosas, digamos, que no estaban aún incluidas no eran de conocimiento público, entre comillas, secretos, cosas de su vida privada, por decirlo así, que podían funcionar muy bien para nuestra idea, que era contar cómo se forja, cómo se forma este monstruo, ¿ah? De qué manera se construye un tirano, un dictador, un genocida. Porque estas personas nacen, son bebés y bueno, viven una vida y reciben estímulos y una educación que probablemente los condicione. ¿Ya? Entonces, más los avatares de los momentos históricos que les toque vivir, etcétera. Entonces, todo ello llevó a construir un poco este artefacto. ¿Ah? Estas eran las motivaciones nuestras y los empujes, digamos, que teníamos por un lado, el de sus investigaciones y su capacidad luego para guionizarla, y yo por mi parte también la idea de hacer un juicio post-mortem a Pinochet, porque me había quedado eso que hablamos con mi padre, de que se moría impune, que burlaba la justicia, y precisamente, claro, lo que hacemos es volver a enjuiciarlo, aunque sea de manera simbólica, post-mortem, y empoderar a sus víctimas. Intentamos siempre ser cuidadosos de no revictimizarlo. Lo hablamos incluso con familiares de víctimas de Pinochet y de la dictadura, y intentamos, digamos, no caer en el horror, en lo obsceno, no meter el dedo en la llaga, no hacer pornografía del sufrimiento, del horror, sino que empoderar a estas personas, a sus víctimas, al punto de que lo puedan impugnar, lo puedan desafiar y enjuiciar y condenar. Buenas noches, primero, saludo a todos y también obviamente aquí al invitado, que bueno, siempre es grato hablar con los autores de las obras. Primero, muchas felicidades, pues, bueno, toda obra que vea la luz es algo digno de celebrarse y bueno, que Muchas nos llegue gracias. hasta acá, sí, bueno, muchas gracias y muchas gracias por la obra, porque sí es una
es una obra que merece leerse y merece entenderse y esté ahí presente. Ajá. Ahora, quisiera yo preguntarte varias cosas. Como autor, como esto, de lo primero que me queda en mente es curioso que se trate de un juicio y ahora que lo exponías, que la motivación que tuviste para crearla fue que murió sin un juicio. ¿Cómo percibes tú o percibiste tú en su momento el proceso al que al que fue parte en España por el juez Garzón? Este, ¿Cómo lo percibes tú por un lado y por otro lado también, por qué no se toca tanto también ese tema en el libro? O sea, es muy, nada más está el confinamiento en Londres, que es parte de de las medidas que tiene Garzón, pero no se toca más. Bueno, ahorita de inicio, primero eso, no sé si lo Sí, pudieras. sí. Mira, lo que pasa es que lo íbamos a tocar, así como un montón de temas más. Como digo, el guión da para otro libro más y un libro aún más largo. Eh, y fue creciendo, creciendo, era como una especie de tumor el libro y y como que los editores nos dijeron, a ver, ya llevan 4 años, vean por último, córtenlo, luego harán una segunda parte si el día que quieran, pero hay que sacarlo luego. Y por eso lo comprimimos. Pero quedaron ese tipo de cosas, como por ejemplo, ahora, sobre la detención de Pinochet y el juez Garzón. Voy a contar una anécdota, si me lo permiten. Yo vivía en Barcelona, ¿ah? Con Mónica, con mi pareja, y habíamos llegado hace poco. Estoy hablando de mediados a finales del año 1998. Y ya tenía un amigo que me contactó con otros, un amigo catalán que me contactó con amigos de diferentes nacionalidades, colombianos, argentinos, etcétera, eh, que nos fueron dando tips, ¿ah? De supervivencia, ¿ah? Como por ejemplo, nos dijeron, eh, no vayan a hacer tal de comprarse un televisor. Nosotros, ¿por qué? Es muy mala la tele acá. No, porque tú sales en la tarde a caminar cuando refresca y va a toparte televisores que están en buen estado, que la gente los deja en la calle porque los cambia. Se compra uno nuevo. Ah, vale, ya. Y así, bueno, te podías encontrar computadores, eh, muebles, lámparas, en muy buen estado, digamos, no era chatarra, no era basura. Y bueno, hicimos caso, no nos compramos televisor. De hecho, creo que hasta el día de hoy jamás me compré un televisor. Puede que sí, alguna vez. Y un día vemos desde el balcón que dejan un televisor abajo en la calle y bajé a buscarlo. Y subí con él y estaba un poco sucio. Y era un televisor antiquísimo de- que era en blanco y negro y era una pantalla media circular, redonda, bueno, era muy vintage, con una antena como redonda también, muy lindo, era precioso, como artefacto vintage, o sea, aunque no funcionase, eso te decoraba, ahí te decoraba la casa, ¿ah? Ahora, si funcionaba, mejor aún. Y con Mónica lo conectamos, lo enchufamos con mucho cuidado, después luego de limpiarlo, pensando, dije, esto va a reventar, va a explotar, va a salir solamente humo y no se va a ver nada. Y al momento de encender el televisor, empieza la pantalla así, este ruido blanco de las televisiones antiguas de tubo, y de pronto aparece el rostro de Pinochet. Y eso nos causó un susto terrible, y Mónica, corriendo, instintivamente va y la corta el televisor. Y nos quedamos mirando y fue como una escena de una película de David Lynch, así, una cosa así como que la realidad se había como rasgado. Entonces, entonces quedamos mucho rato. ¿Viste lo mismo que yo? Era Pinochet, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya, y
Y aparte que el televisor era como de la época del golpe de Pinochet, de principios de los 70 o fines de los 60. Lo encendimos de nuevo y ahí entendimos. Acababa de ocurrir la detención de Pinochet eh, por las gestiones de Baltasar Garzón. Y bueno, y ahí vino una especie de gran hermano sobre Pinochet en la televisión española. Entonces asistimos tuvimos palco ahí frente a este televisor vintage a todo ese proceso. Lo vivimos muy de cerca ya, ¿ah? Con todo lo que significó. Y claro, hubiera sido interesante haber podido, incluso en algún momento me dijeron, ¿por qué no pones esa experiencia? Es muy interesante. Yo me recordé, dije, es que es como el libro de Carl Sagan o la película de Zemeckis, si no me equivoco, con Jodie Foster, que se llama Contacto. Vean esa película y se van a acordar de ese momento, pero no con Pinochet, pero tiene que ver, tiene que ver. Hay un momento así de ese tipo, que es de gente como de la NASA, que buscan vida extraterrestre. Es muy buena película y muy buen libro. Así que sí, va por ahí. Contesté la pregunta, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Ya tenía, era sobre todo una duda, pero a lo mejor un poco como más técnica con respecto al dibujo del cómic. Mientras lo Sí, leía, tenía como, me surgió así como, sobre todo por curiosidad, ¿cómo fue esto de a lo mejor eh, de imaginar, por así decirlo, ciertas como gestos faciales o ciertas como gesticulaciones de algunos personajes, porque digo, son personajes que efectivamente están, pues, pues existieron, ¿no? O sea, Pinochet, Thatcher, su esposa, sí, su mamá incluso, ¿no? La mamá de Pinochet. O sea, pues sobre todo lo pienso con respecto a Pinochet, que es el del que se nos está contando, ¿no? O sea, ¿cómo fue, o sea, qué tan difícil fue, no sé, buscar a lo mejor poder, a lo mejor, no sé, digo, imaginar los gestos o cómo se vería si estaba haciendo tal mueca o algo así, digo, porque cuando uno, pues, justo haces un cómic y haces estos personajes, pues tú te los inventas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? claro. Pero estos eran, pues, personajes, o sea, gente que sí existió. Y Histórico, pues, sí. No, es muy ajá, sí, sí, difícil. sí, 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 y Claro, me lo que imaginé tuve que que, hacer, ajá. dime. Sí, no sé, me imaginé que sobre todo era muy difícil porque también el realismo con el que están dibujados, o sea, no es como, no es una cosa sintética, ¿no? No es así como Sí, un rostro así como más, no sé si usar esta palabra, como más caricaturesco, o sea, sino que es un rostro claro. más justo, pues sí, como Son muy, retratos. exacto, Sí, son retratos. Entonces, sobre todo con Pinochet, me sorprendió mucho porque, pues, no nada más es cuando es, pues, así como a lo mejor como la imagen que todos tenemos de él, sino desde que es muy niño hasta que, pues, está en su juicio, ¿no? Entonces, esa era como sí. mi pregunta, qué tan difícil fue? Mira, fue muy difícil porque lo hemos comentado con otros dibujantes, que les ha tocado dibujar a Pinochet y dibujar a Pinochet es muy difícil, tenía un rostro muy extraño. A mí me tocó dibujarlo más de 200 veces, ¿ah? Durante todo el libro. Y tuve que hacerme de varios archivos fotográficos de él, de su imagen, su rostro, en todas las edades. Estuve pesquisando, digamos, logré encontrar imágenes de Pinochet bebé, imagínate, niño, pequeño, todo, y por eso, digamos, pude ir haciendo estos retratos como el de la portada, que lo retrata, digamos, en diferentes edades, porque Los diferentes eh, momentos de su vida, ¿no? claro, pero porque me hice de mucha documentación, y no solo de él, sino de todos los personajes históricos que aparecían allí. O sea, desde su esposa, los otros integrantes de la Junta Militar, Salvador Allende, algunas
las víctimas, muchas de las víctimas son retratos, o sea, no son víctimas random, ¿ah? O sea, porque generalmente, de hecho, ellas declaran, digamos, soy tal persona, me hicieron esto, y esa persona, claro, está retratada también. Y claro, es complicadísimo luego poder hacerlo gesticular, porque es como, ahí eres un poco director de cine, porque vas armando esta película, aparte de las escenografías, tienes que preocuparte de que tus dibujos actúen bien, sean buenos actores y en un estilo realista, retratista, es un estilo de retrato, es muy complicado, muy difícil. ¿Ah? Es más fácil caricaturizarlo. Por eso se entiende de pronto que algunos autores en este tipo de relatos tiendan a la caricatura, sobre todo cuando es humor político, porque es más rápido, más fácil, menos cansador, ¿ah? Poder hacerlo. Además, era muy, era muy surrealista cuando yo estaba trabajando en el libro, en pleno trabajo, mi escritorio, mi lugar de trabajo estaba lleno de fotografías de Pinochet. Entonces, si alguien entraba a mi estudio sin conocerme, se iba a llevar una imagen muy equivocada de mí. Era como una especie de altar a Pinochet que tenía, pero, Sí. pero era la necesidad para poder tenerlo cerca. Me lo aprendí de memoria, todo su rostro, una cosa muy extraña además, que estás con un tipo tan nefasto. Sí. eh, y él tenía una voz muy desagradable. Ujú. eh, y una de las cosas, por ejemplo, cuando hicieron esta película de Pinochet Vampiro, una de las cosas que no me gustó, siendo que el actor que hace el papel de Pinochet, es un extraordinario actor chileno, Jaime Babel, no, la voz era la de voz del actor, no era la voz de Pinochet. Pinochet tenía una Mm, voz muy desagradable, como media gatuna. Es como cuando los gatos se van a poner a pelear, empiezan a mm, pelear, empiezan como sí. a chillarse. Así era la voz de Pinochet, así de desagradable. O sea, claro, y mi objetivo un poco decía, mira, le hacíamos bromas con Pancho, con el guionista, y le decía, mira, yo quiero que la gente más vieja, los jóvenes no, porque no lo conocen, pero los más viejos quiero que cuando lean el cómics se lo imaginen con su voz, con la voz de él que era tan estridente y desagradable. Pero sí, sí, muy, muy complicado. Muchas ¿Más gracias. comentarios, preguntas? Por favor.